Bien, en este vídeo vamos a hablar de las diferentes fuentes de dolor en la cadera. Ya sabemos que la cadera es una región compleja y es importante saber un poco clasificar dentro del dolor de cadera cuáles pueden ser estas diferentes fuentes o causas, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que entender es que los pacientes que acuden con dolor en la cadera pueden sentirlo en diferentes zonas. Inicialmente pueden sentirlo en la zona anterior, en la zona delantera del muslo, en la zona inguinal. Pueden sentirlo en la zona glútea o posterior, o pueden sentirlo en la zona lateral, en la zona trocanteria. Todas estas zonas de dolor son con las que viene nuestro paciente a la consulta contándonos que sufre dolor en la cadera, ¿de acuerdo? Los pacientes entienden estas zonas de dolor como dolor proveniente de la cadera y eso lo tenemos que entender. Bien, una vez entendido esto, tenemos que ser capaces un poco de identificar las fuentes o de saber diferenciarlas. Y podríamos identificar tres zonas diferentes, ¿de acuerdo? Podríamos identificar las fuentes que están relacionadas con la columna o con la articulación sacroiliaca, las fuentes propias de la cadera y otras fuentes, que pueden ser fuentes viscerales, etc. Tenemos que empezar a saber diferenciar estas diferentes fuentes. Es más bien de la zona lumbar o sacroiliaca, es más de la propia cadera y sus diferentes estructuras, o tiene que ver con otra cosa. Eso es una de las cosas importantes que tenemos que empezar a comprender. Bien. Dentro del proceso de razonamiento, cuando llega el paciente en la consulta, lo primero que tenemos que realizar es recoger muy bien un montón de información de lo que nos cuenta el paciente, cómo se ha producido el dolor, cuánto tiempo lleva con dolor, qué actividades realiza, también su edad, su sexo, etc. Entonces, con esta información, no solamente información que nos cuenta, sino también a través de diferentes test y pruebas que podemos realizar al paciente, nos tenemos que hacer una primera idea. ¿Este paciente tengo que tratarle o tengo que derivarle a otro profesional sanitario? ¿Es pertinente el tratamiento de fisioterapia con este paciente? Tenemos que ser capaces de reconocer esos signos y síntomas para saber si ese paciente lo tenemos que atender o no. Un caso muy sencillo de comprender es cuando un paciente acude a la consulta, un paciente con cierta edad, por ejemplo, que pensamos que puede tener osteoporosis, que ha sufrido una caída y sufre dolor en la cadera, ¿vale? Tenemos que pensar si ese paciente puede tener una fractura de cadera y es conveniente que lo derivemos a otro profesional sanitario para que lo traten, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, lo inicial que tenemos que hacer. Después, una vez que ya hemos decidido que ese paciente es pertinente para el tratamiento de fisioterapia, tenemos que entender o descartar estas fuentes de dolor distales. Como decíamos, fuentes de dolor distales son la columna y las articulaciones de la columna, los discos o las raíces nerviosas pueden dar dolor hacia la cadera o la propia articulación sacroiliaca. Hay formas de descartar estas articulaciones para podernos centrar en la cadera, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos descartado la articulación sacroiliaca y la articulación de la columna, nos centraremos en las posibles fuentes locales, fuentes relacionadas directamente con la cadera. Y aquí tenemos la propia articulación de la cadera, la articulación coxofemoral, tenemos el tejido blando y tenemos nervios locales de la zona, ¿sí? Estas son fuentes locales que pueden provocar dolor en la cadera y tenemos que ser capaces de identificarlas. Bien, dentro de las fuentes locales, dentro de esta articulación coxofemoral del fémur con la pelvis, algunas de las patologías que pueden sentir los pacientes o pueden sufrir los pacientes sería la osteoartritis, la artrosis de cadera, podría ser una de las fuentes. Podría tener un pinzamiento femoroacetabular por una forma específica del cuello del fémur o del el espacio donde se aloja esa cabeza del fémur en la pelvis. Puede ser una displasia de cadera, una falta de cobertura de la cabeza del fémur o una inestabilidad de cadera. Tenemos que ser capaces de identificar las diferentes causas y fuentes
que son locales, relacionadas con la propia articulación, ¿vale? Después tenemos que entender la cantidad de tejido blando, de ligamentos, de tendones, de bursas, de músculos que están relacionados con la cadera. Entonces, aquí tenemos que ser capaces de saber identificar una tendinopatía, un problema de tendón, como por ejemplo una tendinopatía del psoas o del glúteo. Bursitis, como la bursitis trochanteria o la isquiática, o patología de los músculos, como una lesión de los músculos aductores, especialmente como en el aductor largo en deportistas que practican deportes con cambios de dirección, como futbolistas, por ejemplo. Estas serían fuentes de tejido blando locales, ¿de acuerdo? Que pueden ocurrir de forma aguda o de forma poco a poco, digamos, y hay que tener en cuenta que es importante saber identificarlas, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos nervios locales en la zona inguinal, en la zona de la cadera, que es importante conocer su inervación, las zonas que inervan, los músculos que inervan, para poder testar su fuerza y su sensibilidad y ser capaz de identificar si estos nervios están afectados. Los nervios más comunes que pueden verse afectados en las personas que acuden con dolor de cadera es el nervio hilohipogástrico, el nervio hiloinguinal, el nervio genitofemoral o el nervio femorocutáneo, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces tenemos que conocer estos nervios y las zonas que estos nervios inervan para así poder saber si estos nervios son fuentes de dolor en la persona en concreto, de nuestro paciente, ¿sí? Por último, tenemos que tener unas ideas claras y es una nota importante para llevarse a casa. Tenemos que realizar un razonamiento clínico, es decir, un proceso de razonamiento estructurado para que nos lleve a descartar cosas y a generar una hipótesis diagnóstica que nos acerque lo máximo posible a lo que le ocurre al paciente. Hay que tener en cuenta que no tiene por qué haber solamente una fuente, puede haber fuentes solapadas, puede ocurrir que el paciente sufra más de una patología. Tenemos que centrarnos no solamente en un diagnóstico, digamos, de fuentes, sino también tenemos que valorar la función de este paciente, qué es lo que tiene problemas para hacer, cómo podemos ayudarle a realizar sus objetivos, etc. Es importante que cuando tengamos un problema de cadera, nos dirijamos a un profesional sanitario formado, que conozca todas estas fuentes. Como veis, es bastante complejo y no vale con llamar a todos lo mismo. Un mismo tratamiento no puede valer para todos los pacientes. Esto es importante concretarlo y conocerlo. El tratamiento debe ser individualizado, ¿de acuerdo? Y no hay que fiarse de los remedios mágicos de personas que te cuenten que tu problema te lo van a solucionar de forma mágica, simplemente pues realizando un masaje o cualquier tipo de cosa, tomando cualquier tipo de medicación, etcétera. Las cosas llevan un proceso de estudio, las cosas y las patologías conllevan implicación por parte del terapeuta, del fisioterapeuta y del paciente, y hay que tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí este pequeño vídeo de introducción sobre las fuentes de dolor en la cadera. Espero que te haya ayudado un poco a entender este proceso que realizamos los fisioterapeutas de toma de decisiones, o por lo menos empezar a subclasificar estas diferentes causas, y espero que te ayude con tu problema de cadera.